Buenas, el día de hoy vamos a presentar cierto el balance de materia y energía con el caso Nutripolvo, que es a través de un proceso de secado por aspersión, un spray dryer, ya correspondiente a la unidad 3 de evaluación de eficiencia energética y sostenibilidad. El contenido de la presentación del día de hoy, vamos a partir con el contexto del caso, vamos a presentar el diagrama de flujo, vamos a presentar las ecuaciones y balances, vamos a desarrollar también en los balances de masa y balance de energía para revisar, ¿cierto?, el análisis del Q requerido versus el Q suministrado, como también vamos a hacer una propuesta de una solución tecnológica y vamos a revisar la sostenibilidad y dar las conclusiones del caso pertinente. El contexto del caso, ¿cierto? Tenemos que el Nutripolvo Sociedad Anónima produce una proteína que se resulta en un polvo mediante un secado por aspersión, que es un spray dryer. El slurry de entrada, ¿cierto? Contiene un 80% de humedad, el cual se atomiza y se coloca en contacto con aire caliente a 200 grados Celsius, ¿cierto? También tenemos que, como contexto, que el producto resultante es un polvo seco con un 5% de humedad, 75 grados Celsius, y que el aire secado se calienta quemando gas natural. El objetivo, por lo tanto, de la presentación es cuantificar los balances de masa y detectar el problema operacional. Por lo tanto, tenemos dos corrientes de entrada y tres de salida. Tenemos el primero que corresponde a la alimentación del slurry, teniendo un flujo másico de 15.000 kilogramos hora. Tenemos también una fracción de sólido de un 20%, tenemos una humedad de 80% y una temperatura de 25 grados Celsius, que es la que corresponde al slurry. También tenemos una corriente de aire secado, ¿cierto? Que es el gas caliente, obteniendo un flujo másico de 150.000 kilogramos hora. Tenemos la humedad a 0 grados, por lo tanto se asume aire seco. Y tenemos 200 grados Celsius. Después tenemos los flujos de salida, ¿cierto? No conocemos el flujo másico respecto al producto correspondiente a polvo seco de salida, pero sí tenemos que la fracción de sólido es correspondiente al 95% con una humedad a 5 grados Celsius. También tenemos aire húmedo de salida, donde no conocemos el flujo másico de gas y vapor, pero sí conocemos la temperatura a 90 grados Celsius y conocemos también o sea, solamente conocemos la temperatura, no conocemos la humedad. Y después también vamos a validar, ¿cierto?, el flujo de calor, ya que es desconocido al ingreso y también se va a calcular en el desarrollo de la presentación. Bueno, para calcular el ejercicio, primero planteamos ecuaciones de balance general y balances parciales, en donde el balance general de la masa está dado por las corrientes de entradas M1 y M2, igualado a las corrientes de salidas M3 y M4. Para el balance parcial del sólido inerte, tenemos que M1 por la fracción de sólido en 1 va a ser igual a M3 por la fracción de sólido en 3. Para el aire seco, tenemos que M2 por la fracción de aire en 2 va a ser igual a M4 por la fracción de aire en 4. Y por último, para el balance de agua, tenemos que M1 por la fracción de agua en 1, más M2 por la fracción de agua en 2, va a ser igual a M3 por la fracción de agua en 3, más M4 por la fracción de agua en 4. Y por último, planteamos ecuaciones de restricción correspondientes a las fracciones básicas, en donde la fracción de sólido en 1 más la fracción de agua en 1 corresponde al 100%, la fracción de sólido en 3 más la fracción de agua en 3 va a ser igual al 100%, y por último la fracción de aire en 4 más la fracción de agua en 4 va a ser igual al 100%. Siguiente. También planteamos ecuaciones auxiliares correspondientes al cálculo del agua evaporada, en donde esta se puede eh, sacar primero desde las corrientes de producto, en donde la masa de agua evaporada va a ser igual a M1 por la fracción de agua en 1, menos M3 por la fracción de agua en 3, por lo que sale M1 va a ser igual a M3 más la fracción másica de agua evaporada, y también se puede obtener desde las corrientes de gas, en donde la fracción de agua evaporada va a ser igual a M4 por la fracción de
agua en 4 menos M2 por la fracción de agua en 2. Y como criterio de consistencia, ambos caminos deben entregar el mismo valor de agua evaporada y si no coincide, correspondería un error en los datos. Siguiente. Bueno, para el desarrollo de la instrucción A1, correspondiente al balance de masa, primero tenemos que el sólido seco inerte lo podemos calcular multiplicando el flujo másico en 1 por la fracción de sólido en 1, resultando 3.000 kilogramos por hora. Para el polvo seco de salida tenemos que M3 va a ser igual a la masa del sólido seco inerte dividido en la fracción de sólido en 3, resultando 3.157,89 kilogramos por hora. Por último, el agua evaporada la podemos calcular como M1 menos M3, resultando 11.842,11 kilogramos por hora. Esto nos permite también verificar que el balance global de masa cierra, cerrando en los 15.000 kilogramos por hora, y también calcular el agua remanente en el polvo, que serían 157,89 kilogramos por hora. Siguiente. Para el desarrollo de la instrucción A2, que corresponde al calor requerido por el proceso, tenemos que el calor correspondiente al sólido seco, de calentar 3.000 kilogramos por hora de sólido de 25 a 75 grados Celsius, se obtiene multiplicando la masa por el Cp sólido del sólido seco por la variación de temperatura, resultando 180.000 kJ por hora. Para el calor correspondiente al agua remanente, que sería calentar 157,89 kilogramos por hora de agua de 25 a 75 grados Celsius, tenemos que se obtiene con la masa por el Cp del agua líquida por la variación de temperatura y nos da 32.999,01 kJ por hora. Y por último, para el calor correspondiente al agua evaporada, que sería calentar el agua de 25 a 90 grados Celsius y evaporarla, esto sería multiplicando la masa por la suma del Cp del agua líquida por la variación de temperatura más el calor latente de evaporación. Esto nos da 30.247.117,36 kJ por hora y la suma de todo esto sería 30,46 millones de kJ por hora. Y también obtuvimos que el 99,3% de la demanda térmica corresponde a la evaporación del agua. Siguiente. Una vez obtenido el balance de energía, realizamos una comparación entre el calor requerido por el proceso y el calor suministrado por el aire caliente. Los resultados que se obtuvieron muestran que el aire entrega aproximadamente 16,5 millones de kilojoules por hora, mientras que el proceso necesita cerca de 30,46 millones de kilojoules por hora para evaporar por completo el agua del slurry y obtener el producto final. Esto genera un déficit energético cercano a los 14 millones de kilojoules por hora. En estas condiciones, el secador no tendría la capacidad completa de evaporar el agua alimentada, por lo que el proceso, tal como fue planteado, no sería enérgicamente viable. Este análisis nos permite identificar que el principal problema no es el calentamiento del sólido, sino que la gran cantidad de energía necesaria para producir la evaporación del agua. Siguiente. Con estos resultados respondimos las preguntas planteadas en el caso de estudio. Primero, el diferencial energético corresponde a la diferencia entre la energía disponible y la energía requerida por el proceso. Entonces, si existiera un exceso de energía, este se iba a perder principalmente por convección y radiación hacia el entorno, disminuyendo la eficiencia del sistema. ¿Ya? En el segundo lugar, el consumo del quemador es elevado, por lo que el secado por aspersión necesita trabajar con grandes caudales de aire caliente para eliminar de manera completa y rápida la humedad del producto. ¿Ya? Y finalmente, nuestro análisis muestra un déficit energético, por lo que es necesario modificar el proceso para reducir la carga térmica o aumentar la energía disponible, ya que esto se justificará en la búsqueda de una solución tecnológica mucho más eficiente. Siguiente. En base a la solución tecnológica propuesta, se plantea incorporar un evaporador industrial de preconcentración antes del secador de aspersión. ¿Ya? Este equipo elimina una parte importante del agua del slurry antes de ingresar al spray dryer y aumentando la concentración de sólido desde un 20 a un 40%. Gracias a esta etapa previa, el secador debe evaporar una cantidad mucho menor de agua, lo que va a provocar una reducción considerable en el calor requerido y el consumo de gas natural.
Además, esta solución va a mantener una capacidad de producción que es la misma, mejora la eficiencia energética del proceso y disminuye tanto los costos operacionales como las emisiones asociadas al uso de los combustibles. En resumen, lo que se puede determinar es que la incorporación del evaporador va a permitir obtener un proceso mucho más eficiente, económico y ambientalmente mucho más sostenible. Siguiente. Revisando los resultados de la solución como valores esperados, tenemos que al instalar el evaporador antes del secador, se logra reducir en un 63% el agua que entra a la cámara. ¿Ya? Esto hace que la demanda térmica del secador baje drásticamente de 30,4 a 11,3 millones de kilojoules por hora aproximadamente. Además, lo más importante de esta solución es que se mantiene el 100% de la capacidad de producción, obteniendo exactamente los mismos 3.000, eh, 3.157,89 kilogramos por hora. En conclusión, ahora que el calor que requiere el proceso, que son 11,3 millones de kilojoules hora aproximadamente, es menor al calor que tenga el aire, que son 16,5 millones de kilojoules hora. Esto hace que el diseño sea viable y esa diferencia nos sirve como un margen de seguridad para cubrir las pérdidas del calor. Siguiente. Con respecto a la producción limpia y la sostenibilidad, esta propuesta se traduce en tres impactos sostenibles. Primero, en lo económico, donde al reducir la entrada de agua se consume menor cantidad del gas natural, bajando los costos de combustible de la planta. En segundo lugar, lo ambiental, donde quemar menos combustible reduce de forma directa las emisiones de CO2 y gases de combustión, alineándolos con la producción limpia. Y la eficiencia energética, donde se elimina el desperdicio térmico ajustando el quemador al requerimiento real del proceso. Siguiente. Como conclusiones generales, los balances demostraron que el secador por sí solo era energéticamente inviable, lo que explicaba el gasto excesivo del gas. Por lo tanto, la solución de preconcentración por evaporación no solo corrige este déficit, sino que transforma un problema térmico en una ventaja competitiva, haciendo a Nutripolvo una empresa más rentable, eficiente y sostenible. Eso es lo que sería nuestra presentación. Muchas gracias.